Buenas tardes con todos, espero que todos estén muy bien. El día de hoy, como mencionó Carmen, vamos a hablar de por qué debemos desarrollar una estrategia de visualización de datos. Y nos vamos a enfocar no solamente en la visualización de datos en sí, sino también el porqué de la estrategia, que es muy importante. Primero voy a empezar por presentarme. Yo soy Jimena Labarte, soy docente de la Universidad de Lima. Yo soy administradora, me he especializado en todo lo que es marketing, transformación digital, innovación. Estoy en el mundo digital desde hace ya varios años. En este mundo digital hay muchísima información, ¿sí?, que tenemos que recopilar a través de datos para poder accionar. Y justamente de ahí viene mi pasión por la estrategia de visualización de datos que ahora les voy a contar. Actualmente lidero el equipo de venta digital en RIMAC, en donde trabajamos para lograr el crecimiento exponencial de nuestros canales digitales con un equipo multidisciplinario que justamente trabaja en base a data. ¿Sí? Anteriormente también he liderado el equipo de estrategia digital y también he sido Product Owner de los equipos de Growth Hacking. Esa soy yo, ¿sí? Así que de ahí viene, digamos, toda mi experiencia sobre la estrategia de datos, estrategia digital, BI, ¿sí?, que les voy a contar ahora. Entonces, quiero empezar con esta frase que hace David McCandless en uno de sus TED Talks, que dice, data is the new oil, y que eso se cambia por data is the new soil. ¿Qué significa esto en español? Lo voy a traducir. Data es el nuevo petróleo, ha sido cambiado por data es la nueva tierra fértil, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos con eso? Durante muchos años, la data fue vista justamente como el nuevo petróleo, como aquel recurso natural que podíamos explotar y que mientras más cantidad teníamos, más cantidad recabábamos y vendíamos, podríamos tener más riqueza, ¿sí? Sin embargo, la data cambió, ¿sí? Y la data ya no es lo que era antes, ya no es cantidad de información que yo puedo almacenar. Ya no hablamos sobre estas gigantes bases de datos que tenemos y la cantidad de información que quiero almacenar y que mientras más cantidad, más valioso es. Si no lo cambiamos a la calidad, ¿sí? Y aquí es donde se transforma esta frase de data es el nuevo petróleo por data es la nueva tierra fértil. ¿Y a qué nombramos con esta tierra fértil? Realmente acá nos referimos a este mundo inexplotado, que realmente tenemos mucha oportunidad para generar este potencial crecimiento sostenible. Cuando nosotros hablamos de tierra fértil, pues hablamos de infinidad de posibilidades en la cual podemos realmente sacar muchísimo valor de esta data que tenemos. Ya no hablamos de cantidad, no hablamos de un recurso ilimitado, sino hablamos, limitado, perdón, sino hablamos de un recurso que nos va a permitir sembrar, ¿sí?, sobre el cual vamos a poder extraer esta información de la cual vamos a poder tomar finalmente decisiones acertadas. Y de eso se trata una estrategia de visualización de datos. Quiero que me cuenten por el chat, perdón, ¿qué es lo que ven aquí? ¿Qué ven por aquí? Números, bits, me dice por ahí Wilmer, un sistema binario, un código binario, exactamente, dígitos, datos. Efectivamente, ¿no? Si nosotros únicamente vemos datos, un código binario, vemos una base de datos quizás, realmente, ¿qué decisiones podríamos tomar en base a esta? A únicamente datos. Entonces, nuestro reto está en crear esta estrategia que convierta toda esta data que hemos almacenado en información, y en información a la cual yo pueda acceder de forma oportuna, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve tener una estrategia de visualización de datos? En fácil, para simplificar los datos, para inspirar decisiones. La idea es que yo, con toda la data que he recopilado, pueda generar información de valor. Y con esta información de valor, finalmente inspire a la toma de decisiones. Que la toma de decisiones sea sustentada en esta información creada en base a data.
¿sí? ¿Esto qué me va a permitir? Enseñarle a otras personas sobre conceptos que quizás para mí son fáciles, porque yo soy quien maneja la información, pero pueden ser complejos de dar a conocer, ¿sí? Y los doy a conocer en un visualizador, y eso me permite hacerlo de forma amigable, de forma clara, ¿sí? También me permite transformar datos, que quizás los puedo transformar en imágenes intuitivas, en gráficos intuitivos y dinámicos que me permitan compartir. Y lo bonito de una estrategia de visualización de datos y de herramientas de visualización de datos que ahora les voy a comentar, es que no necesariamente tengo que yo estar presente para contarles la historia, ¿sí? Si tenemos una estrategia detrás y utilizamos todo ese conocimiento para poder hacer una estrategia de visualización de datos efectiva, yo no necesito estar frente a ustedes para contarles de qué trata la data, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿qué ven acá? Cuéntenme por el chat. ¿Qué es esto? A ver por ahí quién se anima. ¿Es un Excel? Una tabla, me dicen. Son datos, registros de datos, tablas de ventas. Perfecto. ¿Y qué conclusiones pueden sacar con esta data? No muchas, me dice José. Falta contexto, efectivamente. Adriana me dice ninguna. Edith me dice minería de datos, ¿no? Segmentar. Efectivamente, si yo veo la data de esta forma, yo realmente no voy a poder sacar conclusiones, ¿no? ¿Qué conclusión podría sacar de aquí para poder tomar una decisión? Muy pocas realmente, ¿no? Porque lo que estoy viendo básicamente son columnas con datos recopilados. No puedo ver tendencias, no puedo ver patrones, no puedo ver, digamos, información. Veo únicamente datos. Ahora, ¿qué pasa si lo veo así? Por el chat me pueden decir los que han contestado, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Yo aquí estoy viendo un dashboard que me permite democratizar la información y que sin necesidad de yo explicarlo veo exactamente, veo indicadores, como nos dice Alberto, veo KPIs, Denise me dice, ves estadísticas. Efectivamente, y este dashboard, en una herramienta de visualización de datos, me permite que toda la empresa y cualquier persona pueda tomar una decisión en base a esta información. Me dice Erika, estás compartiendo conocimiento del negocio. Exactamente, Sebastián dice, facilita la toma de decisión. Es información, dice Dávalos, ¿no? Efectivamente, entonces de eso se trata el reto que les estoy contando, de tener una estrategia para pasar de esto a esto, de forma efectiva, con los KPIs y la información que realmente van a ser valiosos para mi público objetivo. ¿Sí? Entonces, esta es la diferencia entre tener únicamente data y tener visualización de datos. Y aquí es a lo que se refiere David McCandless, ¿no? Esta es la diferencia entre tener el petróleo, tener un montón de datos almacenados en bases de datos, en nube, en todas estas herramientas tecnológicas muy desarrolladas que hoy tenemos, y tenerlas con una estrategia detrás para poder democratizar la data dentro de mi organización y que esto me permita que todos mis colaboradores, todas las personas que estén tomando decisiones, puedan tomar decisiones acertadas y en base a datos reales y sobre todo en tiempo real, que es lo que te permiten las estrategias de visualización de datos en visualizadores como este que yo les voy a comentar. ¿Sí? Hay momentos en la data, momentos mientras yo voy recopilando la data y la voy procesando. Primero tenemos los números, ¿sí? Son simplemente números cuando lo vemos realmente, cuando vamos capturando estos números. Luego pasa por un procesamiento en la cual yo puedo sacar variables, sacar predicciones, hacer un poco más con estos números para poder entender la información, ¿sí? Este procesamiento de variable finalmente va a derivar en insights.
Y esos insights van a derivar finalmente en decisiones. Pues dentro de este procesamiento de variables y predicciones, para que yo pueda sacar esos insights valiosos, yo necesito tener esta visualización de la información. ¿Sí? Y acá les muestro cómo es que realmente yo paso de data a conocimiento. ¿Sí? Yo paso de tener data, que son números aislados, que luego se pueden volver en información. Esta información me va a generar de cierta forma características similares entre la data, que me permitan entender un poco más de qué tratan estos números. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente paso? Es es pasar de tener la información a tener conocimiento. En el conocimiento, ya no solamente veo que hay data relacionada, sino entiendo las conexiones entre la data. Pues muchas veces nos quedamos aquí, en el conocimiento, pero realmente lo que yo necesito para tomar decisiones y para llevar mi compañía, mi empresa, el KPI, lo que sea que yo esté viendo y esté haciendo crecer y esté liderando, para llevarlo a un crecimiento exponencial, necesito ver estos insights, ¿sí? O estos datos realmente ocultos que me van a permitir entender realmente qué es lo que necesito ejecutar. Estos insights son una comprensión mucho más profunda del conocimiento, ¿sí? Que solamente lo voy a lograr entendiendo la data. Y finalmente, pues hablamos ya de wisdom, ¿no? Pues ya hablamos de un conocimiento mucho más profundo, de conexiones que podemos hacer entre datos, entre KPIs, entre tendencias, ¿sí? Y esto lo podemos ver reflejado en las decisiones que tomamos en base a data que tenemos. ¿Cuáles son los beneficios de tener una estrategia de visualización de datos? Número 1, algo que ya les comenté, identificar oportunidades y amenazas, saber cómo nos está yendo, ¿sí? Es muy importante para yo poder tomar decisiones. Punto número 2, la personalización. ¿Cómo voy generando personalización? Sobre todo hoy, si trabajan en el mundo digital, ¿cómo puedo ir yo segmentando a mis clientes? ¿Cómo puedo ir yo entendiendo cómo es que tengo que personalizar mis productos o mis servicios para poder llegar quizás a mercados distintos, a clientes distintos que hoy no estoy llegando? ¿Cómo puedo tener una experiencia mucho más poderosa? Y ojo que esto no es solamente en digital, ¿sí? Esto también pasa en el mundo offline con los productos o servicios que tengo. Para eso, yo necesito tener una estrategia de visualización de datos para entender toda esta data que finalmente yo vengo recopilando, ¿sí? Otro tema muy importante es la velocidad en la toma de decisiones. Cuando nosotros tenemos una estrategia de visualización de datos y generamos estos dashboards que les he enseñado y podemos tenerlos en tiempo real, esto me permite tomar decisiones en el momento. ¿Qué pasa si yo estoy haciendo una campaña de ventas y en mi dashboard yo sé que en mi campaña de ventas anterior yo he logrado un número de ventas y hoy estoy muy por debajo? Y yo sé que ya debería estar en un 2X o 3X. Pues tengo que accionar inmediatamente, porque si no mi campaña de 4 o 5 días no va a resultar y lo puedo saber desde hoy. No tengo que esperar a cierre de campaña para entender lo que está sucediendo. ¿Sí? Y de eso se trata la información en tiempo real y poder accionar sobre esa información. Y finalmente, la precisión. La precisión para poder tomar decisiones acertadas, para saber en qué indicador es que yo necesito tener foco, ¿sí? Para poder seguir siendo competitivo en el mercado, para poder accionar sobre un indicador específico que quizás me permita escalar a otro nivel la empresa, a otro nivel el producto que estoy manejando, el proyecto que yo tengo. Sí. Finalmente, lo que busca esta estrategia de visualización de datos es que nos volvamos data-driven,
¿sí? El Data Driven Mindset básicamente es esta forma de pensar en la cual yo tengo una mentalidad que está basada en datos. Entonces, yo tomo más decisiones basadas en datos, basadas en información, basadas en lo que ya ha pasado, en algo que ya sé cómo actúa, ¿sí? En el tiempo, y menos en la intuición. La intuición, por supuesto que es importante, pero esta intuición que me permita generar una decisión acertada, teniendo un trasfondo detrás, también en base a datos. ¿Sí? Finalmente tu intuición se va a ir construyendo en el tiempo en base a la información que vas a ir teniendo. Y es muy importante que esa información sea acertada, ¿sí? La tengamos en el momento correcto. Entonces, ya los convencí, ¿no? De que quieren crear una estrategia de visualización de datos en sus equipos. Entonces les dejo 5 claves para que podamos tener una estrategia de visualización de datos exitosa. Acá están las 5 claves y luego voy a pasar una por una. Primero que nada, un objetivo claro. Segundo, y muy importante, la confiabilidad de la data. ¿Qué tanto puedo confiar realmente en que esta data es la correcta? Tercero, capacidad de síntesis. No puedo mostrar absolutamente todo, ¿sí? Acá transformemos el oil, perdón, en solo, ¿sí? Contar una historia. Recuerden, no siempre ustedes van a estar presentes cuando este dashboard sea visualizado por otras personas. De hecho, esa es la idea, ¿no? Que podamos democratizar la información. Y finalmente, un balance entre lo atractivo y lo claro, ¿sí? Vamos por el primero. Definir un objetivo claro. Acá hay algunas piezas claves. Cuando nosotros vamos a crear una estrategia de visualización de datos, tenemos que entender hacia quién va dirigido este dashboard que voy a crear, ¿sí? Primero, ¿quién usará la información? Es muy diferente a que nosotros creemos un dashboard, quizás para el comité ejecutivo de una empresa, la cual quizás vean indicadores mucho más de alto nivel, como por ejemplo puede ser un market share, ¿no? Un share de mercado, puede ser una utilidad neta, ventas, etc. A que quizás yo cree un dashboard para un seguimiento de una iniciativa en específico. Que quizás aquí yo quiero ver la inversión de la iniciativa, ¿sí? Quizás quiero ver cuántas ventas se generaron, un costo por adquisición de un cliente, un retorno de un cliente, algo mucho más específico, ¿sí? Entonces, ¿quién usará la información? Es claro. Sentimos aproximadamente quiénes va a ser nuestro público objetivo. Una vez que yo tengo eso, me tengo que preguntar, ¿qué van a hacer con esta información? ¿Para qué la necesitan? ¿En qué foros van a utilizar esta información? ¿Y con qué frecuencia? ¿Sí? Esto me va a permitir entender qué indicadores debo mostrar. ¿Debo mostrar evolutivos o debo mostrar un indicador que se muestre como tal? ¿Qué está sucediendo hoy? O evolutivo para dar contexto. ¿Sí? Y también es muy importante saber qué quiero mostrar. Recuerden, ya hoy la cantidad de información no es un problema. Tenemos que entender de toda esta información que tenemos guardada en todas nuestras bases de datos, qué es lo que queremos mostrar, en dónde está el valor. ¿Sí? Punto número 2, confiabilidad de la data. ¿Sí? La data que tengo es confiable. ¿Tienes la cantidad de data necesaria para hacer ese análisis? Sobre todo muchos de los que trabajamos en empresas grandes, sabemos que la información no está en una sola base de datos. Puede tener múltiples bases de datos, muchos canales de información, información almacenada en distintas fuentes, ¿sí? Entonces es muy importante que al momento de hacer un dashboard, cuando vamos a conectar distintas fuentes de información, nos aseguremos que estemos trasladando la información correcta. Porque este dashboard es una herramienta muy poderosa. Cuando nosotros hacemos una estrategia de visualización de datos en un visualizador, yo simplemente le doy compartir y lo puede tener toda la organización, ¿sí? Entonces es muy importante que nos centremos en entender si es que esta información que yo estoy brindando es realmente de calidad,
¿sí? Y que la data sea la correcta, porque finalmente es información que vas a democratizar y con la cual se van a tomar decisiones. Capacidad de síntesis. Y aquí para los que trabajamos con data es realmente un reto, como les contaba, hay muchísima data, ¿sí? Pero sacar la información necesaria de esa data a veces es bien difícil. Entonces acá tenemos que tener esta capacidad de síntesis para entender qué es aquello que quiero mostrar, cuál es el mensaje principal. Yo cuando dicto estos cursos, lo que les recomiendo a mis alumnos es que tengan un objetivo por cada página del dashboard, ¿sí? Y hacen esta página del dashboard, yo quiero mostrar cómo van las ventas. Entonces muestro evolutivo de ventas a nivel de Q, a nivel de precio promedio, etcétera, ¿sí? Pero un objetivo, como si ustedes estuvieran haciendo una presentación de PowerPoint, ¿sí? Un objetivo para poder tener capacidad de síntesis y para que cualquier persona que se encuentre con este dashboard que ustedes han creado entienda de lo que estamos hablando, le cuenten una historia, ¿sí? Que es justamente el siguiente punto, contar una historia. ¿Qué historia hay detrás de esta data? ¿Qué mensaje es el que yo quiero transmitir a mi público? ¿Sí? Cuando yo muestro data, realmente no es muy diferente a mostrar una presentación de PowerPoint. Entonces yo tengo que entender que esta data tiene distintas partes, desde lo más general hacia lo más puntual. Hay una estructura lógica que yo debo seguir para que cualquier persona que vea este dashboard pueda entenderla, ¿sí? De hecho, hay una herramienta que se llama el PUMA. En inglés es Presentation Underlining Message Architecture, ¿sí? Pero básicamente lo que el PUMA, para que sea más fácil de capturar la información, ¿qué es lo que te quiere decir? Toda historia tiene una idea principal, ¿sí? Que finalmente es la cabeza de este PUMA. Esta idea principal es lo que tiene que entender tu usuario al inicio, ¿sí? ¿Cómo inicio yo con esta idea principal? Luego hay una historia que yo voy a contar. Entonces yo tengo una idea principal, luego cuento la historia sobre esta idea principal que se va a soportar en diferentes ideas, o quizás doble clics le llamaría yo a esta información. Y finalmente la cola de este puma viene a ser el last hook, que le llaman en inglés, que es como ese dato específico que te muestro para tomar la atención, ¿sí? Entonces esto trasladémonos al mundo de visualización de datos. Importantísimo que muestre primero la principal idea. Yo suelo mostrar indicadores clave. Con esto ya me doy una idea que estoy en un dashboard viendo las ventas. Ok, ¿cuál es el main storyline o la historia? Ok, quizás puedo mostrar evolutivos. Eso que tú has visto de cómo vamos en ventas hasta el momento en el año, tiene un evolutivo. El año pasado íbamos de esta forma, hoy vamos por encima, por debajo, cómo vamos versus la meta, ¿sí? Y esto se basa en ideas que lo soportan. Ok, quizás le doy un doble clic. Recuerden, estamos llegando a la meta porque este es el producto que la está rompiendo. Esta es la campaña que realmente despegó, ¿sí? Y finalmente, un punto clave. Aquí es donde nos tenemos que centrar para lograr el crecimiento. Y el PUMA se puede ver de distintas formas, ¿no? El reporte en el cual yo busco transmitir hechos. Quizás podemos acá hacer un dashboard que yo vea todos los días, sea súper simple, sea únicamente para revisar cómo van las ventas, quizás, ¿sí? El pitch, que es cuando yo busco la nueva solución. Aquí es importantísimo que vayamos de menos a más, ¿sí? Para entender en dónde está la oportunidad. O una quizás explicación de ideas. Vamos de a pocos, construyendo hasta llegar a la principal idea. O el drama, ¿no? Que acá hay nuevas formas de ver el mundo. Entonces, al contar una historia es importantísimo que entendamos el contexto. No solamente los números, sino el contexto por el cual yo quiero mostrar esta información. Tengamos que elegir un visual que sea efectivo, ¿sí? No siempre tener un visual, por ejemplo, de barras va a ser más efectivo que tener un visual lineal. Y hay que entender para qué uso un visual lineal versus uno de barras. En qué momentos debo usar cada uno. Qué información se va a ver más fácil en uno versus en otro para el usuario, ¿sí? Hay que mantener un orden lógico. Ir de la idea principal,
a las ideas de soporte, etcétera, como les acabo de contar. No utilicemos demasiados colores, focalicemos la atención en donde queremos que realmente el usuario busque detenerse un minuto para revisar esta información. Y finalmente, contar la historia. Y mejor aún si su historia se cuenta sola. Si cuando envían este dashboard a su empresa, todo el mundo entiende de lo que estamos hablando. Punto número 5 y último punto. Un balance entre lo atractivo versus lo claro. ¿Alguien me puede ayudar por aquí, por el chat, a contarme cuál es la diferencia entre estos gráficos? Mira, todos los gráficos, les voy diciendo, tienen la misma data detrás. ¿Sí? Pero cuando lo vemos de forma distinta. Es un gráfico súper simple, hecho en Excel. Aquí no hay realmente mucho de arte, ¿sí? ¿Qué hay diferente? Me dice José, por ejemplo, el lineal visualiza evolución. Y tal, me dice el otro José, la escala. Qué importante, ¿no? Miren primero este gráfico de acá, el gráfico de la izquierda, ¿sí? En el gráfico de la izquierda, la escala va de 50 a 200. Aquí me muestra básicamente una evolución plana en las ventas. Sin embargo, si yo me voy al gráfico de la derecha, mi escala va de 45.000 a 75.000. Es una escala mucho más pequeña. ¿Sí? ¿Y cómo se muestra? Se muestra como si el crecimiento fuera súper grande, ¿no? Entonces, con simplemente cambiar la escala, yo puedo estar dando mensajes distintos. Ahora, ¿qué pasa si esto lo traslado a un gráfico lineal? Como decía José, ya estamos viendo una evolución. Veo algo continuo, ¿sí? Entonces, es muy importante que entendamos que tiene que haber un balance entre lo atractivo y lo claro. ¿Qué gráfico puede representar mejor la información? ¿Y cuál va a ser más fácil de leer por mis usuarios? Es muy importante que nos detengamos para entender eso y reflexionar sobre esto. ¿Sí? Aquí también, otro ejemplo. Tienen la misma data, ¿sí? ¿Qué cambia de uno a otro? Si me pueden decir por el chat. ¿Sí? ¿Qué cambia? El porcentaje es visible, me dicen la escala de nuevo. Efectivamente. Y aquí se ve muchísimo más todavía, ¿no? En el de la izquierda vemos de 50 a 62 la escala, y en el de la derecha de 0 a 80. En el de la derecha prácticamente yo digo no ha crecido nada, el grupo A, el grupo B y el grupo C son prácticamente iguales. Y si lo veo en el lado de la izquierda, veo que son totalmente distintos. El A es mucho mayor que el grupo B y el grupo C. ¿Sí? Uno más. Aquí también nos juega la escala, ¿no? De 0 a 40 y de 0 a 15. ¿Y cómo ha sido la evolución? Entonces, cuando nosotros hagamos estas visualizaciones de datos, tenemos que entender cuánto es un crecimiento grande para la empresa, cuánto es un crecimiento pequeño, cómo lo quiero mostrar, en dónde quiero que esté la atención. ¿Sí? Es muy importante esto, que nos llevemos la responsabilidad de entenderlo. Además, es muy importante que mostremos la data real y cómo es. Por ejemplo, si yo únicamente veo mayo, junio, julio, agosto, yo puedo ver qué tal crecimiento, ¿no? Pero si veo quizás muchos más años, yo puedo ver que esto creció, luego bajó, y cómo se está comportando en el tiempo, ¿sí? Entonces es importante que tengamos la data también en periodos de tiempos más amplios para poder dar información. Por acá Sergio nos dice, ¿no? La data mal mostrada puede llegar a sesgar erróneamente nuestras decisiones. Totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Efectivamente eso es. Nosotros, al ser visualizador de datos, tenemos que tener una estrategia para ello, ¿sí? Y tenemos que ser también muy responsables al momento de dar la información, porque efectivamente puede sesgarnos erróneamente. Muy bien, ¿y cuáles son los beneficios de tener esta estrategia? Por ejemplo, se puede prestar mucha atención a los detalles.
Miren este gráfico de acá. ¿Sí? Este gráfico realmente es un gráfico que se va moviendo, ¿sí? Y lo que me muestra es en dónde se encuentran las personas, los grupos de personas, de acuerdo a la hora. Y me lo muestra visualmente. Yo aquí puedo ver claramente que el 78% de las personas aproximadamente está durmiendo a las 5:20 de la mañana. ¿Sí? Y luego cómo va evolucionando al momento del día. Me brinda posibilidad de prestarle mayor atención a los detalles. Es muy fácil de compartir. Yo puedo democratizar la información para la toma de decisiones al tener dashboards como este. Este es un dashboard que creó el MINSA en el momento del COVID, el cual cualquiera podría acceder, de hecho pueden acceder desde Google. ¿Sí? Y acá nos mostraba, ¿no? Cuántas muestras teníamos, el total de casos, las pruebas que ya se estaban haciendo, el porcentaje de letalidad, todo a nivel del COVID. Nos daban un doble clic también acá para ver cuáles eran las provincias que tenían mayor cantidad de casos, mayor cantidad de pruebas hechas, etc. ¿Sí? Esto estaba disponibilizado a todo el Perú, de hecho a todo aquel que pueda tener acceso a través de Google, ¿no? Entonces, esto es realmente fácil de compartir. Lo podemos hacer dentro de una empresa o lo podemos hacer para todo aquel que quiera ver la información. Podemos generar una respuesta emocional, ¿sí? Realmente hay reacciones más intensas a una imagen que a un conjunto de palabras o cifras, como ustedes pueden ver aquí. Esta data es exactamente la misma, este cuadro de aquí, mírenlo, 4:30 p.m., que están haciendo las mujeres versus los hombres, a esta. Exactamente la misma data, mostrado así versus de esta forma. ¿Sí? Yo acá puedo tener una respuesta mucho más emocional y que genere mucho más recordación en las personas. ¿Sí? Entonces, la visualización de datos también me sirve para generar esta respuesta emocional. Y si tú llegas a generar una respuesta emocional en tus usuarios, créanme que se van a acordar de lo que les contaste. Y qué mejor que se acuerden para poder tomar decisiones en base a esa información que les brindaste. ¿Sí? También me sirve para tener comparaciones y predicciones. ¿Sí? Pueden ser comparaciones súper sencillas, tendencias, ¿no? Datos que se puedan poner en un mismo gráfico, como también para poder lograr hacer predicciones. ¿Qué va a suceder en los fines de semana con mis ventas? ¿Sí? ¿Qué sucede todos los miércoles aquí? Por ejemplo, si hablamos de digital, el número de visitas en la página web crece todos los miércoles. Si yo solamente veo el miércoles, digo, monstruo, estoy creciendo, ¿no? Voy a lograr muchísimas más ventas. Pero no, es un tema estacional, ¿sí? Luego sé que el jueves y el viernes y el sábado y domingo van a ir cayendo mucho. Entonces, me permite poder hacer estas comparaciones y predicciones a futuro. La toma de decisiones, tendencias y comparaciones, tener KPIs visibles en tiempo real, monitoreo continuo, ¿sí? De estos KPIs y de esta información que yo necesito, y sobre todo comprensión de la información a nivel general, a nivel de democratizarlo dentro de la empresa. Entonces, ahora que ya saben cómo creamos una estrategia de visualización de datos y qué es y por qué es importante, les cuento dos herramientas que son muy poderosas para poder disponibilizar esta estrategia de visualización de datos. ¿Sí? Una de ellas es Power BI, Power Business Intelligence, y la otra es Google Data Studio, que hoy se llama Looker Studio, ¿sí? Pero muchos todavía lo conocen como Google Data Studio. Microsoft Power BI es una herramienta muy poderosa de Business Intelligence que me permite optimizar y limpiar datos dentro de la herramienta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me puedo conectar con distintas fuentes de información, con un SQL, con Google Analytics, con Excel, con muchísimas fuentes de información y yo puedo dentro de la herramienta optimizarlos, limpiar estos datos, transformarlos, generar conexiones dentro de estas fuentes de datos, ¿sí? Power BI podemos utilizarlo de forma básica, generar gráficos básicos solamente con una conexión Excel. Puedo hacerlo intermedio, quizás yo usar un poquito más de
de datos calculados, ¿no? De hacer fórmulas simples, y lo puedo usar de forma ya más avanzada a nivel de programación con DAX, que es el lenguaje que utiliza Power BI. Yo puedo crear dashboards ejecutivos o dashboards muy detallados y a nivel de seguimiento. Se puede usar más de una fuente, como les comentaba, de datos. Acá puedo combinar distintas fuentes, puedo combinar datos digitales con datos offline, con data SQL, con data de Power Query, etc. ¿Sí? Esto, como les comentaba, es uno de los dashboards hechos en Power BI. Esta es la herramienta que se utilizó para crear este dashboard. ¿Y qué me permite? Me permite tener aquí diferentes KPIs. Estas son tarjetas de datos que finalmente yo voy a ir poniendo. Me permite tener enlaces a otros lugares. Por ejemplo, aquí, descarga del Excel, detalle del COVID-19, ¿no? Me permite tener enlaces a otras páginas para poder ver un doble clic, hacer distintas páginas. Me permite generar mapas, por ejemplo, como este. Y me permite generar también tablas. Es una herramienta, la verdad, muy potente que yo recomiendo sobre todo cuando su organización tiene muchas fuentes de información y hay que generar, y hay que traer distintos datos para poder generar un KPI. Yo ahí recomiendo mucho Power BI, es muy poderosa. Hay otra herramienta que se llama Looker Studio, o también Google Data Studio, como muchos lo siguen llamando. Looker Studio es una herramienta nativa de Google, ¿sí? Que yo la recomiendo sobre todo para visualizar data de analítica digital. Sobre todo se utilizan, por ejemplo, Google Analytics, si están en el mundo digital, ¿sí? Esta herramienta es incluso más intuitiva que Power BI. Es de uso muy intuitivo, es muy fácil de aprender. Realmente te ayuda muchísimo, puedes crear dashboards muy rápidamente, ¿sí? Y la información está en tiempo real también y es gratuita, ¿sí? Lo puedes compartir con cualquiera que tenga una cuenta de Google. ¿Qué me permite Looker Studio? Me permite, por ejemplo, tener fácil conexión a fuentes de datos de Google, es nativa, entonces la conexión es muy buena, con Google Analytics, Google AdWords, BigQuery, hojas de cálculo de Google, etc. ¿Sí? Looker Studio tiene plantillas predeterminadas. Entonces, tú simplemente puedes agarrar, por ejemplo, esta plantilla de Google AdWords o de YouTube, conectarlo con tu cuenta de Google AdWords o de YouTube Analytics y ya tienes un dashboard listo. Y sobre eso puedes personalizar si te faltan algunas métricas. Entonces es muy fácil de usar. Y también puedes hacerlo desde un informe vacío, ¿no? Para hacer tus informes personalizados de acuerdo a la data que tú tengas. También puedo crear gráficos, ¿no? Predeterminados que puedo ir personalizando, puedo generar métricas también, puedo generar conexiones a diferentes fuentes de información, pero realmente es muy intuitiva y fácil de usar. Sobre todo la recomiendo para data de analítica digital. Si utilizan Google Analytics, es muy buena para la información digital. Y así es como se vería un dashboard en Looker Studio. ¿Sí? Muchísimas gracias. Esta ha sido la webinar del día de hoy. Quería contarles que yo estaré dictando el curso especializado de estrategias de visualización de datos, en la cual vamos a ver las herramientas de Power BI y Looker Studio. Trabajaremos para crear dashboards tanto de forma ejecutiva como de seguimiento de iniciativas en Power BI hasta un nivel intermedio en el cual puedan llevarse todas las herramientas para poder generar un dashboard. Y también trabajaremos con data digital, en la cual aprenderemos sobre el mundo digital, aprenderemos las principales métricas, a utilizar Google Analytics como fuente de información y traeremos toda esta data a Looker Studio para generar dashboards de analítica digital. ¿Sí? Empieza el 2 de junio y ahí tienen la información para poder solicitar toda la información que requieran. Por acá me dicen cuánto tiempo dura, me imagino que se refiere al curso. El curso tiene 8 sesiones, ¿sí? Dura aproximadamente 4 semanas. Yo te recomiendo que va a depender de acuerdo a la data que vas a manejar, ¿sí? Power BI es una herramienta muy potente, sobre todo si tienes distintas fuentes de información. Entonces, si tú me dices, Jimena, yo no trabajo con data digital, yo trabajo con data en SQL, con data en Excel, yo te recomiendo que empieces por Power BI.
Por otro lado, si tú trabajas en el mundo digital y trabajas muchísimo con Google Analytics y te basas sobre todo tus decisiones en base a Google Analytics, empieza por Google Studio o Looker Studio, ¿sí? Para que puedas empezar por ahí y tengas tus dashboards también sin problema. Sí. Para Power BI es con base de datos en Excel y para Looker Studio es con conexión directa a Google Analytics. Para Looker Studio yo recomiendo sobre todo fuentes de datos en Google. Si tienes que conectar distintas fuentes de datos, yo te recomiendo Power BI. Entonces, cuando trabajas en el mundo digital, con Google AdWords, con Analytics, Power Query, etcétera, nos vamos a Looker Studio. Yo te recomiendo que sí, que lo hagas desde lo macro hacia lo más pequeño de tu información. Te recomiendo que tengas una primera pestaña en la cual muestres una página resumen, una página en la cual estén los KPIs mucho más grandes, indicadores que te den una visión del todo, y luego quizás que tengas pestañas más específicas a nivel de iniciativas o momentos claves. Si estamos hablando de ventas, por ejemplo, de un e-commerce, tengas una pestaña mucho más grande en la cual hables de ventas en general, y luego tengas pestañas que hables a nivel de iniciativas, por ejemplo, de captura de leads, de ventas, del funnel, etc. ¿Cuáles son los requisitos? Realmente no hay ningún requisito. La estrategia de visualización de datos es para todos, ¿sí? Nosotros podemos utilizar Power BI y Looker Studio sin necesidad de tener un trasfondo quizás de desarrollo, como ustedes imaginan, ¿no? Quizás algunos dicen, oye, pero yo no soy ingeniero de sistemas, yo no conozco sobre programación. No lo necesitan. Realmente acá el único requisito es que en algún momento hayas usado Excel, ¿sí? Porque hay muchas fórmulas en Power BI y la forma de manejarlo que se parece mucho al Excel. Power Query es muy parecido al Excel, ¿sí? Pero no hay ningún requisito específico para ello. Necesitas una computadora en Power BI Windows, ¿sí? Para poder ejecutar el dashboard. No hay ningún problema. De hecho, en Power BI empezamos desde cero. Lo mismo en Looker Studio. De hecho, para Looker Studio empezamos desde cero en digital. Les contamos cómo son las métricas digitales, cómo funciona el mundo digital, qué herramientas utilizamos en digital, y sobre eso avanzamos hacia la herramienta. Lo mismo en Power BI, vamos desde cero, desde cómo conecto Power BI con Excel, cómo traigo la información, cómo hago la limpieza de esta información y cómo voy generando estos dashboards. No necesitas un nivel de Excel específico, solamente haberlo utilizado anteriormente y entender cómo funciona. ¿Y cuáles son los horarios? Son de 7 a 10 de la noche. No necesitas una licencia para Power BI, de hecho para la creación de dashboards no necesitas una licencia, las puedes crear en tu desktop, ¿sí? La licencia la necesitas al momento de compartirla únicamente. Bueno, creo que hasta ahí llegamos con todas las preguntas. Muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado mucho el webinar.